Amigo de la calidad, buenas noches. Eh, Agradeciendo la invitación de Importadora Fabet SRL en esta serie de sesiones contratadas para hablar un poco sobre el Point of Care Testing, o sea, el POC, ¿no? O POCT. Bien, entonces, hoy día vamos a empezar a hablar sobre los fundamentos de uso del análisis de inmunofluorescencia en Point of Care. Y bueno, bienvenidos. Empecemos. Ante todo, conversar un poco al respecto de este análisis usando el sistema POC. Y hoy día hablaremos de los primeros principios y los usos, la introducción de por medio, al respecto de este sistema, ¿no? Entonces, el tiempo requerido es más o menos 45 minutos. Al final haremos algunas conclusiones en conjunto y algunas también, si podemos compartir nuestras experiencias, sería muy bonito. Bueno, el temario tiene que ver con la introducción, el sistema POC, de qué se trata, los fundamentos del análisis de inmunofluorescencia en POC, aplicaciones clínicas, retos y oportunidades del POC y discusión y preguntas, como les había comentado. Bueno, cuando queremos definir, porque estamos empezando de cero, definir lo que es el POC. En realidad la definición puede cambiar en función del contexto. Entendamos de que los laboratorios son de múltiples variables de grado de complejidad, tipo de portafolio, si son dentro o fuera de un centro asistencial. Y por otro lado, también las tecnologías y en qué país se está ubicando estas tecnologías. Así que se pueden, digamos, definir de varias formas, ¿no? Pero en general, lo que se intenta con esta metodología es determinar eh, cuantitativa o semi-cuantitativa o cuantitativamente algo relacionado con lo que se dice laboratorio de medicina, ¿no? Y bueno, es una definición en la cual no podemos dejar fuera el hecho de que este procedimiento o este evento o esta actividad está dirigida hacia el uso en la cabecera del paciente, de ahí viene su nombre, ¿no? Y bueno, el POC pues tiene una antigüedad alta y varias maneras como se han ido definiendo o tratando de nominar este tipo de tecnología. Entonces, encontramos acá en la pantalla varias, nos estamos pasando, a ver, permítame un momentito, vamos a dejar de compartir y volver a compartir porque ha estado fallando el paso de las diapositivas. Ahora sí. Entonces, ya recapitulando, estaba diciendo que vamos a ya ver la introducción, el sistema POC, también los fundamentos del IFA, la aplicación clínicas, reto de oportunidades y discusión y preguntas. El tiempo es 45 minutos para hacerlo algo concreto, varias reuniones concretas, ¿no? Para no hacer una extensa que nos pueda cansar. Y decía que la definición, aunque puede cambiar en función del contexto, en general podemos definirlo como aquellas magnitudes biológicas que se determinan fuera del laboratorio. Esta es una característica en común al point of care, en un entorno próximo al lugar de asistencia al paciente y que pueden ser realizados de manera manual, semiautomática o automáticamente, ¿no? Ahora, otras denominaciones para esta tecnología, como vemos, son varias, ¿no? Se le ha hablado de pruebas cerca del paciente, pruebas descentralizadas, pruebas auxiliares, pruebas en lugares alternativos, y así vamos viendo una serie de nominaciones, cada uno con su propia forma de decirlo en inglés normalmente, y que bueno, en general todas son lo mismo. Al final todas se caracterizan, perdón, de esto que es una evaluación de algún ensayo utilizando muestras de pacientes, tratando de que se obtengan primero fuera del laboratorio y muy cerca del paciente, ¿no? Entonces, en general podemos decir que la nominación más
utilizada y que incluso en la ISO 15189 lo dice, es el POCT o Point of Care Testing, ¿no? En general, el desarrollo de las mediciones en el lugar de asistencia al paciente está condicionado por los cambios tecnológicos. Evidentemente, los ensayos han ido pues mejorando, también las tecnologías han ido mejorando, los fundamentos también han ido mejorando. Y bueno, la traducción de la señal térmica, reducción del tamaño de los dispositivos, la aparición de los microchips, luego, después aparecieron ya la nanotecnología, ha hecho que justamente cada vez veamos que los equipos se han ido reduciendo de tamaño, ¿no? Esa es otra característica ya ahora en el 2024, en donde existe una variedad grande de point of care y que finalmente tenemos que verlo en varias sesiones, porque habrán especialidades y también hacia los tipos de atención en la cabecera del paciente, hacia los perfiles y también los tipos de pruebas que hacen, ¿no? Bueno, el hecho es que existan tantas denominaciones a este tipo de pruebas, no indica otra cosa que existe una variedad enorme. Sin embargo, a todas las estamos colocando en una sola bolsa, que sería el Point of Care. Y como les mencionaba, en la 15189, que es un estándar internacional a nivel mundial, que en el diciembre del 2022 se apareció una nueva versión, se actualizó, ya lo habla en su anexo A, ¿no? Eh, Uno de los nuevos aspectos a los que nos estamos enfrentando los profesionales de laboratorio es tener que ir aceptando progresivamente y por caída libre y por el peso de la evidencia. Es el hecho que las pruebas de laboratorio, algunas de las pruebas de laboratorio, ya no estarían tanto bajo nuestra supervisión, ¿no? Porque cada vez ha aparecido equipos y pruebas que no son ya realizadas bajo nuestra supervisión o por los laboratoristas. Entonces, tenemos que ir cediendo este protagonismo a otros profesionales de salud e incluso muchas veces en algunas normativas de países diferentes a Perú, ya se está regularizando, normalizando el hecho de que esto suceda así. Entonces, esta es la parte introductoria de lo que es Point of Care y a veces cuesta trabajo ir entendiendo que esto es lo que va evolucionando en la historia de la medicina, ¿no? Ahora, estas ubicaciones donde se hacen estas pruebas en Point of Care son múltiples, ¿no? Algunos ejemplos obviamente serán en el consultorio del médico, en los sistemas de emergencia, dentro y fuera del hospital, en las ambulancias, por ejemplo. En los departamentos clínicos también los están utilizando. En el Perú, algunas pruebas se están utilizando, por ejemplo, en las estrategias, ¿no? De cáncer, en estrategias de ETS, en las estrategias de anemia, por ejemplo. Entonces encontramos que el point of care va cayendo hacia un sistema de salud, obviamente traído por los proveedores, que se va multiplicando por muchas partes, ¿no? Y en la tercera edición de la 15.189 nos menciona de que no importando cuál es el origen de la aparición de estos puntos de atención de laboratorio, todos son responsabilidad del laboratorio, ¿no? Sin embargo, como vuelvo a decir, aparecen por múltiples lugares. Entonces, cuando nosotros como laboratorio queremos asumir la responsabilidad de los resultados de estos point of care dentro de un sistema de salud grande o pequeño, tenemos que tener muy claro que tenemos que primero ser muy competentes al respecto de esto, porque evidentemente va apareciendo la oportunidad de los proveedores de ir incluso capacitando a estas personas que van adquiriendo por fuera del laboratorio los point of care. Evidentemente tendrían que aparecer políticas y normativas que ya están en otros países
ya hace algunos años y en nuestro Perú todavía no está. Entonces estamos en un vacío un poco legal al respecto de esta normativa. Sin embargo, pertenece a la familia del IVD, de los dispositivos in vitro, están normados bajo la estructura de tener un registro sanitario y que deben ser comercializados por droguerías y utilizados por laboratorio. Pese a esta situación, también aparece una ventana en las cuales encontramos el point of care fuera del laboratorio, ¿no? Entonces, empezamos por casa y es importante que nos vayamos capacitando cada vez más en esta tecnología emergente. La clasificación de los sistemas analíticos POCT, como también se le conoce, son múltiples. Se puede clasificar por principio analítico y ahí encontramos una variedad grande que en estas sesiones vamos a ir viendo una por una. También por ubicación, obviamente extrahospitalaria, que es lo que hablaba hace un momento, pero también hospitalaria. El tiempo es crucial en un sistema de salud, sobre todo en cuidados intensivos, en neonatología, por supuesto en emergencia, o cuando estamos trasladando un paciente. Entonces, por ubicación dentro del hospital también han aparecido point of care y también están siendo cada vez más solicitados, ¿no? Porque existen varias ventajas del point of care comparado con la fase instrumental del laboratorio. Entonces ahí aparece un término interesante en que hay pruebas instrumentales, a las clásicas que trabajamos en laboratorio, y las pruebas no instrumentales. Y cuando le decimos así, es que un buen sistema de point of care debería no necesitar instrumento alguno del laboratorio. Hablamos, por ejemplo, de una pipeta automática, o hablamos, por ejemplo, de un sistema de soporte, ¿no? Un point of view debería ser un sistema en el cual, si vamos a la definición primaria que tiene que ser en la cabecera del paciente, tendría que ser autónomo de eso, ¿no? Pero también existe una clasificación por el tipo de resultado, bueno, eso ya lo sabemos, cuantitativos, semi-cuantitativos y cualitativos. Entonces, siempre hay una discusión si las pruebas rápidas son point of care o el point of care es una prueba rápida cuantitativa. Pero en términos generales, las pruebas rápidas también, si son utilizando un equipo, pues también podría tomarse en cuenta como un point of care, ¿no? En términos generales podría ser así. Eduardo nos pide la voz, por supuesto, en cualquier momento podemos participar. Por favor, Eduardo, te escuchamos. Arturo, muy buenas noches y gracias por la deferencia. No, Eh, muchas gracias a ti. me hablas de ubicación. ¿Podría ser una sala de operaciones? Podría ser, sí, por supuesto. Dentro de los hospitales o en sitios clásicos que encontramos es, por ejemplo, sala de operaciones, cuidados intensivos. Los equipos se pueden esterilizar, así que no hay problema ahí. Emergencias. Incluso dentro de las ambulancias también encontramos point of care. Así que cada vez lo encontramos más, claro. Uno puede decir, pero ahí no correspondería porque empezamos con todos los temas gremiales o tal vez éticos o tal vez de responsabilidad profesional, pero en la práctica están ahí y están hace años y cada vez hay más. Entonces hay que ir primero capacitándonos en las metodologías para luego ir ya hacia la fase de normalidad, ¿no? Porque, como les comentaba, en varios países ya han aparecido normas específicas para el point of care y lamentablemente en varios países les dan un espacio fuera del laboratorio para que sean utilizados por profesionales no formados en laboratorio, ¿no? Así que empezamos por casa, como decía, capacitándonos cada vez más, ¿no? Muchas gracias por la pregunta. También Así es. podemos, ya, bien, gracias. También hablamos de la posibilidad de la conectividad y esta parte es muy importante. Ahora en la tecnología, como estamos avanzando tanto, ya aparecen point of care en redes de equipos, en redes informáticas, que transmiten vía Wi-Fi los resultados hacia una central.
y también aparecen ya en esta central una validación remota de los resultados y muchas veces utilizando inteligencia artificial. Y esta inteligencia artificial avalado por las sociedades científicas que cobran, por supuesto, una membresía, pero ya aparece una red de conectividad eh, informática, la verdad, increíble cuando uno la conoce, en donde pues una telemedicina y un point of care resuelven el tema en lugares remotos. Entonces, la conectividad también es una manera de clasificar a estas tecnologías. Y por supuesto, por tamaño. Claro, porque a veces encontramos un point of care tremendos, son equipos como que son equipos de química seca, pero están definidos dentro de lo que indica el fabricante como point of care, ¿no? Entonces llegará el momento como la línea de tiempo lo va mandando en la proyección, de que todo el laboratorio se traslade a través de un equipo o un par de equipos a un punto remoto, fuera del laboratorio, por supuesto, y ya tenemos equipos point of care de alta envergadura, ¿no? Hemos ido conociendo y tenemos ya conocimiento acá dentro de los proveedores de Perú, unos equipos tremendos que son de sobremesa, ¿no? Y que son transportables y son muy grandes, de alta performance y de alto rendimiento. Y también encontraremos algunos de bolsillo, ¿no? Que cada vez hacen más pruebas. Evidentemente, los clásicos glucómetros eran los primeros, pero ahora ya no solo hacen glucosa, sino hacen también un par de pruebas más. Y así vamos encontrando una escalabilidad tecnológica de tamaños que, digamos, se vuelven se van ajustando a las realidades de cada necesidad, ya no del laboratorio, sino de lo que está fuera, incluso del hospital, ¿no? Así que lo podemos clasificar de varias formas y podemos ir creando una cierta manera de ir revisando de acuerdo a esto. Fundamentalmente por principio analítico, en algunas otras sesiones vamos a hablar, hoy día nos toca hablar un poco de inmunofluorescencia en point of care, pero después podemos hablar de otras. También podríamos hablarlo por ubicación, por tipo de resultado, por posibilidad de conectividad, como les había comentado, por tamaño o cualquier otras clasificaciones y vamos a ir viendo poco a poco en cada sesión cada uno de ellos para incrementar nuestra competencia al respecto de esto. Bueno, entonces hablemos un poco sobre inmunofluorescencia, análisis de inmunofluorescencia en point of care. Fundamentalmente todos ya conocemos lo que es una prueba rápida eh, y también conocemos cómo se han ido automatizando poco a poco, desde los lectores de tira en orina o las pruebas, las primeras pruebas de glucosa o de hemoglobina, hasta ya pruebas que utilizando esta inmunofluorescencia logran cuantificar moléculas que antes pensaríamos que no se podrían hacer de una manera tan sencilla. Desde una molécula no tan compleja como la proteína C reactiva, que se hace en 3 minutos ahora en una de estas pruebas y que son bastante buenas, que también en la evolución del point of care, que tiene más de 30 años, antes las pruebas no eran tan confiables y cuando uno hacía, que también lo vamos a ver más adelante, cómo es que hacemos control de calidad, cuando uno veía estas pruebas, había un cierto escepticismo en el resultado, porque encontramos primero que eran visuales y cuando eran cuantitativos no había una cierta desconfianza porque no correlacionaban ciertamente en los casos, de manera aleatoria, o a veces daba bien y a veces no, o a veces en algunas concentraciones o en algunos analitos, pero ha pasado 30 años y en 30 años pasa muchísimo con la tecnología. Cada año en tecnología es un cambio brusco por año, así que después de 30 años imaginarán cómo ha ido mejorando esto. Y cuando ya vemos que existe el Point of Care con certificados, por ejemplo, NGSP para hemoglobina glicosilada, o que ya tienen certificaciones IFSC, FDA. Entonces encontramos que ya se están codeando ya con las tecnologías instrumentales, ¿no?
Entonces, ¿qué tiene, cómo es que han logrado este avance tecnológico y con qué lo han hecho? Veamos un poquito esta prueba, en donde encontramos, esto lo vamos a ir viendo lentamente, eso lo dedicamos hoy día, ¿de qué se trata? Bueno, primero, acá como vemos la dirección del líquido, acá hay un líquido que se va a colocar y va a fluir por una base de papel, en este caso, ¿no? Y que en el cual se han impregnado algunos elementos basados en inmunología. Entonces aparecen acá los anticuerpos y los antígenos que crean complejos que van a servir para cuantificar moléculas. Entonces, eso es el fundamento principal, ¿no? Entonces, si lo leemos en un solo enunciado, decimos que el antígeno o el anticuerpo en la muestra se combina con otro antígeno u otro anticuerpo, depende de lo que estemos buscando. Si estamos en una prueba buscando anticuerpos, evidentemente le presentamos. Y si estamos buscando un antígeno, por ejemplo, una hormona, buscaremos un que reaccione con un anticuerpo. Entonces sería el primer principio. Ahora, uno de ellos, el antígeno o el anticuerpo, en el reactivo, no el que estamos buscando, sino el que está en el reactivo, tiene una marca, que en este caso es una nanoesfera fluorescente, ¿no? Es una, es una micropartícula, ¿sí? Que está marcado, que está adosado a una molécula, que se le dice genera fluorescencia, genera luz. Ahorita vamos a ver de qué se trata esto. Bueno, el hecho es que ya entonces aparece un tercer actor. Existe un antígeno anticuerpo que está en la muestra, un antígeno anticuerpo que está en el reactivo, o perdón, que está en el soporte de papel y que tiene nanoesferas marcadas con estas tierras raras, ¿no? Que producen fluorescencia. Bueno, cuando empieza a avanzar el líquido por acción capilar, ¿sí? Todos hemos visto cómo es que el agua sube en un papel higiénico que se pone en contacto con el agua y se moja, entonces hay una capilaridad, hay una afinidad, ¿no? Por el agua, ¿no? Se forman, recuerdo cuando estábamos en el inicio de las clases en la carrera, una capilaridad se decía, ¿no? Aparecen unos enlaces covalente, recuerdo, ¿no? Producto de esta adhesión de agua. Bueno, el hecho es que empieza a subir el agua o a trasladarse el agua por papel y esto empieza a arrastrar de esta acción mecánica, empieza a arrastrar lo que esté con el agua. Lo que se pone en contacto lo arrastra, ¿no? Y así empezábamos desde los años, hace 40 años, a hacer nuestras primeras reacciones de capilaridad, ¿no? Luego, cuando se encuentra el antígeno con el anticuerpo, se forma un sándwich, evidentemente, ¿no? ¿Por qué? Porque aparece un tercer elemento que sería o otro antígeno, bueno, normalmente es un anticuerpo, que captura el antígeno que está a su vez, por un lado con un anticuerpo y por el otro lado con el otro, entonces ahí se forma el sándwich. Bueno, y entonces ahí empieza a aparecer estas reacciones que vamos a ir detallándolas poco a poco, ¿no? ¿Cuál es lo primero entonces? El antígeno o el anticuerpo presente en la muestra, ¿sí? Se mezcla con el antígeno o el anticuerpo que ha sido marcados con nanoesferas fluorescentes. Esto ocurre en la almohadilla conjugada, ¿no? Que es la primera etapa del dispositivo de prueba. Acá al fondo vemos la imagen. En esta parte de acá hay una ranura y aquí ahí uno coloca la muestra. Evidentemente en la membrana en esta almohadilla empieza a haber esa combinación de antígeno-anticuerpo. Bueno, entonces a partir de ahí empieza el segundo elemento, la acción capilar, que como vemos en la flecha, dice la mezcla resultante del antígeno o el anticuerpo que se ha combinado con el antígeno o el anticuerpo, avanzan a través del dispositivo por acción capilar. Esta acción es impulsada por la estructura porosa del soporte de prueba. Entonces acá tenemos un antígeno-anticuerpo que empieza a migrar. Ya vemos esta primera línea. En esa primera línea dice interacción de la línea de prueba.
A medida que la mezcla avanza, se encuentra en la línea de prueba donde hay anticuerpos o antígenos inmovilizados, esos sí están pegados ahí, esos no se movilizan. Y en esta etapa se forma entonces la captura de este complejo antígeno-anticuerpo por otro anticuerpo o por un antígeno que está fijado ahí y van a formar el sándwich. Y ahí se detienen si es que existe una reacción. Eh, y bueno, después de eso, la fijación en la prueba de prueba, el complejo sándwich se fija en la línea de prueba, aquí debido a la interacción específica entre los componentes, antígeno-anticuerpo, y este proceso de fijación es lo que permite la detección visual de la prueba, ya que las nanoesferas fluorescentes emiten señal en esta línea. Como es fluorescente y en la luz visible del sol o de nuestras lámparas, eh, no se ve la fluorescencia. O sea, tenemos que, como siempre sabemos, apagar la luz para ver la fluorescencia. Entonces es una característica que en este caso miramos la prueba visualmente y no vemos nada. O sea, no vamos a ver una reacción. No es como una prueba rápida de otro tipo que hablaremos en otro momento, en donde sí vemos una línea. Y de acuerdo a la línea decimos que está o no positivo, que hay o no reacción. O que el control reaccionó y estamos tranquilos mirando cómo se ve el color de la línea. En el caso del IFA no se aprecia, simplemente, ¿no? Bueno, el hecho es que este proceso de fijación es lo que permite la detección visual de la prueba a través de un equipo, porque estas nanoesferas emiten señal en esta línea. Bueno, pero no queda ahí, porque esta reacción se sigue dando, esta capilaridad sigue avanzando. Y entonces los marcadores de nanoesferas fluorescentes que no se han unido en la línea de prueba, los que pueden seguir migrando, porque acá se van a quedar los que reaccionaron, continúa avanzando en acción capilar hasta llegar a la siguiente línea. Esta otra línea, la de más al fondo, es una línea de control, ¿no? Entonces, estos marcadores en exceso se encuentran en la línea de control de calidad, donde se unen a un anticuerpo secundario. Eh, y la presencia de esta señal confirma de que la prueba ha corrido correctamente, ¿no? Entonces, fundamentalmente de eso se trata. Ahora, cuando hablamos de las tierras raras, este marcador que tiene el antígeno o el anticuerpo, bueno, sí, debemos recordar que vamos a la tabla periódica y en alguna parte de la tabla periódica que lo vemos aquí, voy a ver si puedo poner permítame, acá está la tabla periódica, pero yo quería el marcador, este puntero. En esta parte de acá de la tabla periódica, acá están las tierras raras. De estas tierras raras, las que nos va a interesar son los lantánidos o lantánidos, ¿no? Cada uno lo pronuncia de manera diferente. Finalmente es latino, así que algunos le ponen el acento en otro lado, pero igual, lantánidos. O estos lantánidos o lantánidos son de varios tipos. Una característica de estos que cuando uno les dispara luz blanca y luego apaga la luz, ve que hay fluorescencia, ¿sí? Lo interesante también es que estos, estas tierras raras tienen una fluorescencia diferente y al ser diferente, no diferenciar una de otra. Eso es una buena un buen fundamento y una buena manera tecnológica de hacer diferenciaciones. Acá lo vemos. Entonces vemos cómo cada uno da un color diferente, una intensidad diferente, y como saben el espectro de luz es muy amplio, así que son millones de posibilidades que están ahí. Ahora, no todos son utilizados y son casi un secreto cuál es el que utilizan y en qué combinación lo utilizan. Son secretos empresariales. Pero en general, hablamos de cuatro que siempre los encontramos en la literatura, ¿no? El samario, el europio, el terbio y el disprosio. Este último es el más utilizado. Claro que también existen otras sustancias que no son tierras raras que producen inmunofluorescencia. Entonces encontramos que en la evolución de la tecnología, antes la inmunofluorescencia era provocada, ¿no? En una partícula de látex se provocaba la inmunofluorescencia. Pero ahora con la aparición de estas tierras raras existe una ventaja, y ya lo vamos a ver de qué se trata, pero fundamentalmente esto ha permitido un paso
en la cuantificación de moléculas complejas, ¿no? Veamos, entonces, aquí otra vez encontramos nuestra prueba y ya nos empezamos a hablar de TOC, ¿no? Esto, ¿de qué se trata? Bueno, cuando uno ve una tierra rara y no la ha excitado con luz, no produce fluorescencia. Para que esto suceda, entonces tiene que excitarlo enviándole luz con una longitud de onda. Y después de unos minutos, segundos o nanosegundos, va a aparecer la fluorescencia. Y esta fluorescencia, para que sea útil, tendría que tener una frecuencia diferente a la luz que nosotros le emitimos, ¿no? Entonces, eso le llamamos stop, es decir, esta aparición de una primera curva de luz y una segunda curva de luz, que esta es la fluorescencia. Si esto se mezcla, no sirve. Si esto se aleja, sirve. Entonces, a esta distancia le llamamos stop. Si el stop es largo, la distancia entre ambas, eso es bueno, porque va a generar una diferenciación entre la luz de fondo, ya hablamos de equipos, y la luz de la cuantificación, ¿no? Esto le permite mayor sensibilidad a la prueba, resultados precisos y un amplio rango de línea. Vamos un poco más al fondo a entender un poquito más este tema. Entonces, si lo hablamos así rápido, diríamos, bueno, los analizadores de inmunofluorescencia en POC adoptan etiquetas de antígeno o anticuerpo con elementos de tierras raras, lo que elimina de manera efectiva la interferencia de fluorescencia no específica y mejora la sensibilidad del análisis. La sensibilidad ha mejorado muchísimo, la precisión ha mejorado también mucho, la especificidad también. Un gran desplazamiento de stop aumenta significativamente la relación señal-fondo. Señal, lo que dijimos al inicio, fondo. Acá hay una gráfica que nos comparte SciBio, que está muy bien, y ya lo vamos a ir analizando poco a poco. Un pico de emisión nítido permite distinguir fácilmente entre las distintas tierras raras. Entonces aparece la posibilidad de hacer incluso más de una prueba en una sola corrida. La alta intensidad de fluorescencia mejora significativamente la sensibilidad del ensayo. O sea que la cantidad de luz es alta, una alta intensidad. Y un largo tiempo de vida de la fluorescencia, o sea, no que aparezca como la quimiluminiscencia que aparece y desaparece, entonces tienen un equipo monstruoso para detectar ese pulso de luz. Aquí no, más bien hay un largo tiempo de exposición de la fluorescencia en una longitud de onda diferente al de fondo, entonces eso está buenísimo. Veamos uno por uno. ¿Qué es el stop? Bueno, el desplazamiento del stop es la diferencia entre la longitud de onda de máxima absorción y máxima emisión. Emisión o excitación. Entonces, les decía, si vemos acá, por ejemplo, que uno excita con la luz, inmediatamente se mezcla la emisión de la luz, entonces este stop es muy chiquito y no nos ayuda. Así era antes, pero ha ido mejorando. Antes se hacía con látex y se hacía así, pero ahora con las tierras raras las cosas han mejorado muchísimo. Y si a eso lo envuelves en una nanopartícula, entonces mucho mejor, porque la nanopartícula permite tener más de una tierra rara utilizándose. Entonces, esa tecnología permite, uno, ser más específico y por otro lado, hacer más de una prueba en una corrida, ¿no? Más de una molécula analizada. Un gran desplazamiento del stop de esta distancia significa que hay una gran diferencia entre estas dos longitudes de onda, lo que mejora la sensibilidad, repetibilidad, por ejemplo, ¿no? Por otro lado, beneficio de la relación del stop. Mejora la discriminación, lo que permite una emisión más limpia, reducción del ruido de fondo, ¿no? Lo que nos permite diferenciar las dos señales bastante bien, y este aumento de la relación, esa diferencia entre ambos, va a lograr pues sensibilidad y precisión, lo que les había comentado, ¿no? Dicho sea de paso, la microesfera también permite una mejor especificidad. Entonces,
Eso sería lo primero. Lo segundo, un pico de emisión nítido. Se refiere a la cantidad de luz que vamos a encontrar y que no es difusa, es decir, de un mismo tipo, no es que se mezclan. Esta nitidez tiene varias ventajas importantes. Uno es distinguir entre diferentes y raras, porque cada uno les comentaba da un tipo de longitud de onda diferente, y si esta longitud de onda diferente son de alta intensidad, entonces eso está buenísimo para poder detectarlos. También permite la mejora de la relación de la señal. Entonces encontramos que en esta señal de fluorescencia podemos encontrar varias señales, pero que se diferencian bien entre ellas. Entonces, eso ha hecho de que sea muy confiable porque permite la precisión, que no es otra cosa que cuando vuelvo a correr la prueba, los resultados clínicamente son adecuados, ¿no? Tienen un error de esa diferencia cuantitativa es pequeña, entonces está dentro de los requisitos de error total máximo permitido, ¿no? Eso lo veremos, como les digo, en otra emisión de estas sesiones, contratadas por importadora Faber, ¿no? Bueno, la alta intensidad de fluorescencia se refiere a la fuerza o brillantez de la señal fluorescente. Y como decíamos, permitir pues mayor detección de analitos en bajas concentraciones, lo que genera que ya las pruebas de IFA, POC sean de alta sensibilidad. Por ejemplo, la proteína C reactiva es ultrasensible, el TSH es ultrasensible. Aparecieron ya esas pruebas eh, que no se podían lograr antes con esta tecnología, ya aparecieron, ¿no? Porque aparecen una serie de elementos que ya hemos revisado. Mejora la relación del señal del ruido, la diferenciación contra el fondo, mejora con una señal más fuerte las interferencias y mejora la sensibilidad. Subiendo ya, antes la sensibilidad estaba en el 85, 87, ahora están en 97, 98 de sensibilidad. Entonces ya se está emulando una prueba instrumental de lisa, quimiluminiscencia. Y de hecho existen ya comparaciones entre pruebas instrumentales, por ejemplo HPLC o quimiluminiscencia, y las pruebas de point of care, y existe correlación, ¿no? Ya les voy a mostrar en otra sesión los documentos de IFSC, por ejemplo, en donde hacen estas pruebas, ¿no? Y certifican de que la prueba puede ser comparable. Entonces hay una comparabilidad. Incluso certifican documentos para que ellos se diferencien de otras pruebas. Entonces, en Point of Care encontramos pruebas que son de alto rendimiento y pruebas que no lo son. Y la manera de poder diferenciarlos es pidiendo los documentos eh, de estas relaciones o estas comparaciones realizadas por una institución tipo FDA, IFSC, MCP, Comunidad Europea, etcétera, ¿no? Bueno, entonces nos encontramos con este tipo de plaga. Por otro lado, ya lo último, un largo tiempo de vida de la fluorescencia, ¿no? Se refiere al periodo durante el cual una molécula fluorescente permanece en estado excitado antes de apagarse, ¿no? Aquí se aplica el concepto en detalle. Duración de la fluorescencia. Las moléculas con un tiempo de vida largo permanecen en estado excitado por más tiempo. Y en este caso estamos hablando de microsegundos a milisegundos, ¿no? En comparación, las moléculas con fluorescencia de fondo inespecífica tienen un tiempo de vida mucho más corto, en nanosegundos. Entonces, eran muy rápidas, las otras demoran más. La reducción del ruido de fondo tiene que ver que debido a la fluorescencia de fondo inespecífica decae rápidamente. Se puede esperar hasta que esta fluorescencia de fondo haya desaparecido para luego hacer la lectura. Ya esto lo diferencia y lo vuelve mucho más específico. Esto permite que la señal específica se mide en un momento en que el ruido de fondo es mínimo, mejorando así la precisión de la detección. Otra de las buenas atributos es que tiene una señal fluorescente estable, ¿no? Y de larga duración. Asegura que la emisión de la fluorescencia deseada se pueda capturar de manera consistente y confiable. Y no hay interferencias de fluctuaciones entre la luz, porque se va haciendo lecturas y se va tomando en cuenta, pues, ya no el pico, sino hay una
una manera de medir como que el promedio, vamos a decirlo así, grosso modo, ¿sí? Con este largo tiempo de vida en la fluorescencia, la señal específica se puede detectar claramente sobre un amplio rango de concentraciones de analitos, desde muy bajos hasta muy altos, lo que mejora su rango dinámico de la prueba, ¿no? En resumen, un largo tiempo de vida también es una excelente característica de esta tecnología de IFA, de inmunofluorescencia. Entonces, ahora sí, vamos a poder entender mejor este gráfico que nos comparte SciBio, que dice comparación del tiempo de decaimiento de la señal de fluorescencia. Y bueno, ahí vemos, pues, como una luz excitada en 340 nanómetros se dispara y luego la señal de fondo, que también puede ser fluorescente, decae rápidamente, porque acá no utiliza antirroflectivo. Esta señal está impregnada en el papel y lo que hace que en algunas características, ya vamos a ver control de calidad, el papel es fundamental, o el soporte de celulosa, o veamos que hay varios soportes, tiene la característica de ser muy ávidos de agua. Acá un tema fundamental es la humedad. Nosotros abrimos el sachet donde vienen y tenemos que actuar rápidamente, ¿no? Porque la humedad en Lima, por ejemplo, es muy alta. Así que esa es una característica y hay que tener buena, digamos, tomar estos criterios para la prueba. Y cuando lo vemos fuera del laboratorio que no toman en cuenta eso, entonces nos tocaría, dependiendo ya de cada uno, digo, de cada laboratorio, de cada política, de cada manera de hacer laboratorio, si los capacitamos o no los capacitamos. Pero en todo caso, si estamos pensando en el paciente, como dice la ISO, sí tendríamos que capacitarlo. Lo malo es que a veces no estamos capacitados y esa es la brecha que estamos intentando cerrar, ¿no? Con importadora FB. Bueno, entonces aparece esta señal fluorescente de fondo y que decae rápidamente y luego viene esta aparición, porque al inicio no había nada, fíjense aquí no había nada, y aparece la fluorescencia. No estaba emitiendo esta luz y aparece la fluorescencia. Después de nanosegundos, 200 nanosegundos, aparece la fluorescencia y luego se mantiene un buen rato de 200, tres veces más son 600, o sea, tres veces más y se mantiene la fluorescencia, lo que permite la detección, una detección constante. No es un pico que puede ser aleatorio, sumado a algún tema eléctrico, sino acá hay un tiempo adecuado para que un instrumento haga la lectura correcta. Y esto sería pues la señal de fluorescencia de las lantánidas, ¿no? Ahí está. Luego de esto, una vez que tiene ya la señal, pues seguramente ya sigue decayendo, pero hay una cierta estabilidad por todo lo que hemos hablado, y así lo detecta. ¿Listo? Y este ciclo fue, en este caso, 1000 nanosegundos, ¿no? Entonces ha detectado rápidamente, esto es en un segundo, y ya está. Es una prueba rápida, es una prueba que no demora, y de eso se trata. Algunas directrices de la IFBLS, que entiendo, es una institución que ve estos temas en Inglaterra y que pues va dando algunos lineamientos importantes. Y otro de los representantes que tiene mucha influencia sobre todo el mundo es la ISO 15189, es la cuarta edición, en donde en el anexo A nos dice los requisitos adicionales a los requisitos de los laboratorios instrumentales para los análisis realizados cerca del paciente y lo declara así como POC. Entonces, en teoría, todos deberíamos ya más que hablar de POCT o Point of Care Testing o POC, como le decimos, aunque no es tan adecuado decir POC, pero esas son las tres maneras como lo deberíamos conocer, ¿no? Y aquí habla sobre cuatro partes y los quiero leer rápidamente para estar enterados qué nos dice la ISO, ¿no? Dice requisitos adicionales, porque como sabemos los requisitos de la norma son básicamente cuatro. A ver, son cinco, ¿no? Requisitos generales, requisitos de la gobernanza, requisitos de los recursos, requisitos de la operación
y requisito de la gestión de calidad, ¿no? Requisito de la calidad. Entonces, sobre todo eso, que es la 15189, hay este anexo, el anexo A, eh, sobre el point of care. Y acá no dice generalidades. Este anexo describe los requisitos adicionales para el laboratorio respecto a los POC, que son diferentes o adicionales a aquellos descritos en el texto principal del documento, ¿sí? Estos requisitos especifican las responsabilidades del laboratorio respecto a las organizaciones, departamentos y su personal, referentes a la selección de dispositivos, la formación del personal, el aseguramiento de la calidad y la revisión por la dirección del proceso del POC completo. Entonces resulta, estamos hablando de las generalidades, ya vamos a hablar de la gobernanza. No quiero adelantar. ¿Ya? Se excluyen los análisis efectuados por el propio paciente. Si el paciente está utilizando su prueba, no solamente ya estamos hablando de tu glucómetro, sino de muchos otros POC que puede haberlo, eso no está dentro de la norma. Pero sí pueden estar aplicables sobre algunos elementos de este documento. O sea, sí se podría hacer una gestión, digamos, de información al respecto de todo lo que estamos conversando hoy día y vamos a seguir conversando. Ya vienen dos notas interesantes. Dice en la nota 1, la especificación técnica ISO TS, especificación técnica 22583, proporciona orientación sobre los servicios efectuados sin apoyo del laboratorio. Ya tenemos una norma ahí, ISO. Como sabemos, son normas no obligatorias, normas que uno mismo puede tomar o no en cuenta, pero que son estándares internacionales, en donde no dice la orientación sobre los servicios efectuados sin apoyo del laboratorio. Esta tendríamos que conocerla bien, porque nosotros somos los del laboratorio los que tendríamos que orientar, los llamados a orientar al respecto del uso de estas pruebas. Nota 2, las normas ISO 15190, que es la ISO de seguridad, los requisitos de seguridad del laboratorio, e ISO 22367, proporcionan orientación sobre la seguridad y aspectos del riesgo de los POC, porque es un riesgo alto. Y el riesgo alto es que no es que la metodología sea mala, sino mal utilizada. Y al utilizarla mal tenemos malos resultados y se toman decisiones urgentes, más intensivas, neonatología, emergencia, ambulancias, etcétera. Cuando hacemos mala prueba, entonces vamos a causar más daño. Entonces es un riesgo muy alto y hay que también tenerlo mapeado cuando estamos haciendo estas orientaciones como nos pide la ISO. A1 era generalidades. Y ahora sí, veamos a 2 en tanto a no, revisemos las ISOs, rapidito. La 22583 de 2019 es una guía, ¿sí? No es una norma, es una guía para supervisores y operadores de dispositivos de pruebas en el punto de atención, para los que van a utilizarlo y para quienes supervisan. ¿Quiénes operan? Cualquiera. ¿Quiénes supervisan? Deberíamos tomar el liderazgo ahí, los laboratoristas. Por eso es importante incrementar nuestras competencias en este aspecto, ¿no? Y cuando vemos un poco el abstracto, dice, este documento brinda orientación para supervisores y operadores de servicios de prueba en el lugar de atención, POC por sus siglas en inglés, donde se realizan POC sin capacitación, supervisión o apoyo del laboratorio médico. Incluye los componentes clave que se deben considerar para proporcionar resultados POC seguros y confiables. Nosotros somos los llamados a hacer eso. Si no lo hacemos los laboratoristas, alguien más lo va a hacer, ¿sí? En este momento son los proveedores, pero los laboratoristas tenemos que empoderarnos de este tema. Y la otra ISO, la 22367, lo que hablábamos al último, se refiere a los laboratorios médicos, aplicación de la gestión del riesgo a los laboratorios médicos. O sea, hay otras ISOs, me parece que es la 33000 o la 30.000, que habla de la gestión del riesgo para cualquier organización. Pero hay una específica, que es la 22367, al respecto de gestión del riesgo en los laboratorios médicos, que como sabemos, es la manera como la ISO, esta es una traducción oficial, la ISO habla sobre los laboratorios relacionados a la medicina humana, ¿no? Aunque no lo dice en realidad medicina humana, dice laboratorios médicos, podría ser también medicina veterinaria, ¿sí? Y ahí hay una franja también muy interesante en el Perú, no sé, en otros países, bueno, sí lo sé, pero estamos orientando ahora en el Perú,
respecto a la tecnología médica o a la patología clínica o a la biología laboratorio de medicina, y cómo es que esto interviene en la veterinaria, ¿no? Pero eso ya es otro tema. Bueno, el hecho es que hay que hacer gestión del riesgo. Pero el riesgo es muy alto, considerando que casi no se valida. Y justamente por ahí es que aparece, y hablaremos en otro día de eso, de cómo es que se debe validar el POC. Eventualmente se valida solo, es decir, pasa su propio control con esa línea de control y decimos, el equipo mismo dice que está bien hecho la prueba y ya ese resultado se usa para tomar decisiones. Pero deberíamos pasar a otro tipo de control, tal vez un control del equipo, tal vez un control electrónico cuantitativo, tal vez un control líquido de primera opinión, o como ya no se dice primera opinión, ahora se dice un control, se me fue el nombre, lo que decimos control primera y tercera opinión, ¿no? Que era, lo de tercera opinión son los controles independientes y lo de primera opinión dependientes del fabricante. Entonces, deberíamos hablar ahora sí, ¿no? Controles dependientes, fabricados por este caso el fabricante del POC, y los independientes. Deberíamos utilizar esos controles, pero si usamos esos controles, la prueba se vuelve muy cara o no es oportuna. Todo esto lo tenemos que revisar en otro momento. Sí, Ivonne Martínez nos dice, buenas noches, doctor, ¿será posible aplicar a genética médica? Sí, sí, por supuesto, ahora hay poco en biología molecular. Wow, hay una serie de aplicaciones increíbles que vamos a ir viendo poco a poco. Vamos a ir de menos a más y sí, existe también en genética los POC, ¿sí? Bueno, es increíble. La parasitología está totalmente cambiada en países avanzados. Ya no se usan los microscopios muchas veces. Es una locura. Bueno, ya vamos a ir hablando de eso poco a poco. A ver, se me dio un ratito la pantalla. Vamos a esperar un poquito. Está refrescando. Listo, seguimos. A ver, ¿qué dice el abstracto? Este documento especifica un proceso para que un laboratorio médico identifique y gestione los riesgos para los pacientes. Este tipo de documentos son aplicables a todos los aspectos de los exámenes y servicios de un laboratorio médico. No especifica niveles aceptables de riesgo, eso depende de cada laboratorio, y no aplica los riesgos derivados a las decisiones clínicas posteriores al examen tomados por los proveedores de atención médica. Y como les decía, ahí está la ISO 31000, que tiene que ver con la gestión del riesgo de todas las otras entidades, pero de laboratorio tenemos la nuestra propia, que es la 22367, de lectura obligatoria, ¿no? Bueno, pasemos al aspecto 2 de la ISO 15189, anexo A. A2, gobernanza. El organismo de gobierno de la organización, que en el caso de Perú serían los gestores, según la norma 072, debe ser el responsable último que garantice que se han implementado los procesos apropiados para monitorear la exactitud y calidad del POC. Los acuerdos de prestación de servicios entre laboratorios y las ubicaciones que utilizan POC, con el apoyo del laboratorio, deben asegurar que se especifiquen las responsabilidades y autoridades respectivas y que se comuniquen a la organización. Clarísimo. Primero, si nosotros hacemos pruebas POC fuera del laboratorio, es parte del laboratorio. Pues si hay otras personas, otros servicios que hacen POC dentro de una institución de salud, hablemos de un hospital o un centro médico, entonces tenemos que tener acuerdos escritos de ello, en donde se especifiquen estas prestaciones de servicio, ¿no? Estos acuerdos deben tener aprobación clínica y, cuando corresponde, aprobación financiera. No es que cualquier médico o cualquier servicio va a empezar a hacer pruebas y a tomar decisiones con el resultado de un POC y que no esté vigilado por un laboratorista, porque ellos no tienen esa formación. Es como que en laboratorio nos pusiéramos a hacer procedimientos que no son de laboratorio. Entonces hay que tener clarísimo esto. Hay que hacer, de alguna manera, el liderazgo del laboratorio es hacer supervisiones. Supervisiones,
por supuesto que tendrán que ser consensuadas y opinadas, pero supervisiones finalmente, de que los POC no estén dando malos resultados, empezamos por ahí, y que no sean mal manipulados y que sean de la calidad prevista. Por ejemplo, que estén con la documentación correcta, que no sea cualquier POC, que sea una marca o un modelo o algún tipo de IVD que tenga pues sus referencias, sus certificaciones, por lo menos de seguridad y calidad, ¿no? Mínimo. Estos acuerdos de prestación de servicio, que son documentados, se deben concertar en las áreas de los POC y se pueden gestionar a través de un grupo de profesionales del cuidado de la salud. Por ejemplo, en la 15189 y en la 15190 hablan las dos de un comité de gestión de los POC. Eso es lo que debería existir en los centros de salud, dentro del hospital, dentro del centro médico, dentro de la clínica. Tendría que haber un comité de gestión del POC. Y tendríamos que hacer un inventario de los POC y tendríamos que hacer la gobernanza de los POC. ¿Sí? A eso se está refiriendo en buena cuenta, de acuerdo a lo que menciona la 15189. En el A3 nos dice, programa de aseguramiento de la calidad. El laboratorio debe designar a una persona. Fíjense, lo vuelvo a leer. El laboratorio debe designar a una persona con formación y experiencia apropiada para ser responsable de la calidad de los POC, que incluya la revisión y el cumplimiento de los requisitos de este documento en lo referente a los POC. O sea, tenemos que lograr competencia en el tema de POC. Y como es un tema cambiante, que tiene que ver con la tecnología y que cada vez hay más, entonces tenemos que estar permanentemente capacitados en esto, ¿sí? Y finalmente, A4, programa de formación. Ahí está lo que decíamos. Se debe designar a una persona con formación y experiencia apropiadas para gestionar la evaluación de la formación y la competencia del personal que efectúa los POC. Ahí está, clarísimo. La persona que imparte la formación debe, o sea, nosotros debemos desarrollar, implementar y mantener un programa apropiado de formación en aspectos teóricos y prácticos para todo el personal que interviene en los POC. Empecemos por casa, como dije. Tenemos que tener mucha competencia respecto de los POC, porque nosotros calificamos la prueba, calificamos equipos, calificamos personas que trabajan con el POC, calificamos resultados y no podemos fallar ahí, porque evidentemente no puede haber un profesional que sepa más que nosotros al respecto de estos temas, ¿no? Bien, entonces, ¿en dónde se utilizan los POC? Ya casi para terminar, pues se puede realizar en una amplia variedad de entornos, ¿no? La siguiente lista no es exhaustiva, pero sirve para ilustrar variedades de ubicaciones. Cuidado primario en la comunidad, cuidado secundario en el hospital. Primario porque hay sitios comerciales. Recuerden que los POC más se aplican en los lugares alejados de las ciudades. Ahí se empezaría por aplicar, o en lugares, vamos a verlos. Clínicas comunitarias, farmacias comunitarias, cirugías dentales, cirugía de médicos generales, ¿sí? Y también centro de salud, independiente, eh, médicos industriales, en las minas, unidades móviles o clínicos, entornos residenciales muy alejados. Clínica de salud sexual también utiliza mucho los obstetras, están utilizando POC. Y en cuidados secundarios, pues en emergencias, ambulancias, unidades cardíacas, coagulación, clínicas y hospitales dentales, clínicas para diabéticos, salas de hospital, unidad de tratamiento intensivo, unidades hepáticas, neonatales, por ejemplo, en neonatos el PCR es fabuloso, departamento de salud ocupacional, sala de operaciones, departamento de pacientes ambulatorios, unidades renales, ¿no? Lo más utilizado en Lima, no he hecho un estudio en, en provincia aún, son estos que estamos pintando acá. Ahí es donde más se está utilizando. Y vemos que el laboratorio entonces tiene una extra preanalítica y una extra posanalítica. Hablo de la ISO. Esa extra también tendría que ver con este POC, ¿no? Clínicas comunitarias, centros de salud y policlínicos, es donde se está utilizando fuera de los hospitales.
Bueno, entonces con eso hemos hecho esta primera revisión rápida de lo que es el POC y sus fundamentos en IFA, que es uno de los más confiables y existirán más, por supuesto, más encuentros como este. No sé si tienen alguna pregunta, discusión, quieren dar alguna opinión, tal vez alguna sugerencia. Bueno, chicos, entonces, si me permiten, vamos a ir creciendo en este tema. Y Eduardo, levanta la mano, por favor, Eduardo, toma la palabra. Arturo, ¿alguna aplicación que sepas de estas pruebas en laboratorio de anatomía patológica? Ah, buena pregunta. Eh, he encontrado algunas, todavía no he tenido la experiencia de poder conversar con alguien que lo esté utilizando, pero en anatomía patológica, al igual que la biología molecular, tiene aplicaciones, sí. Es la misma casi Porque, pregunta del ADN como hicieron hace un momento, ¿no? porque, Arturo, no sé si tendrá que ver, por ejemplo, aquí lo que he estado viendo y se quiere en los anatomopatólogos, habla de una medicina intervencionista, ¿no? Que es, Mm. por ejemplo, el paciente está en sala de operaciones y encuentran un tumor y Sí, necesitan inmediatamente de saber si ese tumor es maligno o benigno. Entonces, no sé si tendrá que ver, escúchame por favor, puedo estar equivocado. Entonces, llaman a un tecnólogo médico que va con su mesita, su microscopio y una pequeña batería de coloración. Entonces, sí, él entra a sala de operaciones y toma por frotis, toma la muestra, por presión, perdón, por impresión, la colorea y da su punto de vista. sí. Entonces, eso podría ser un tipo de situación de la que esté expuesto hoy día. Esa es una buena. No pensaría que es poco, porque no se definiría como no instrumental. Ahí estás llevando un instrumento, que sería el microscopio, ¿no? El equipo. Claro. Y no sería hecho por alguien que no pertenece al laboratorio. Ahí estás llevando un especialista altamente especializado en tema de microscopía. Y entonces creo que no sería parte de. Pero lo que sí he encontrado es que ustedes en anatomía patológica utilizan las biopsias líquidas, ¿verdad? Entonces, Sí, no sí, sé, a biopsia ver, de ahí campo. sí yo te pregunto a ti, porque eres un experto en el tema de anatomía patológica. A mí se me ocurre que en lugar de mirar el tejido, yo puedo hacer una especie de lavado del tejido o una especie de impronta a la cual yo luego voy a utilizar un sustrato para desprender algunas moléculas, en este caso de ADN, y luego pasarlo por un POC. Eso sí lo he visto. Estás Pero hablando de tejido fresco, ¿no? más que todo ¿cómo se le dice eso? Viene a ser en base líquida, citología en base líquida, ¿no? Que en Exacto. realidad es una manera de separar moco y eritrocitos y dejarte las células para que las puedas observar mejor. Claro, pero en Pero este caso no los observas, sino los metes a un sistema POC que detecte determinados ADN, ¿no? ah, Determinados a una a una ya a un a una equipo. sí, a un equipo que tiene cámara y unido a una computadora que te permite visualizar el ADN, te permite ver si hay poliploidía y todo eso. Sí, 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 Exacto. sí, lo he visto. Pero Sí, eso no sí, hay acá, eso sí te digo. Pero sí, sí se puede hacer, sí. sí, Eso tal vendría a cual. ser. Eso vendría a ser POC, porque eso sí lo puede hacer, por ejemplo, la enfermera, ¿no? Que no sería tan complejo, ¿no? Calculo, a ver, yo voy a hacer un ensayo mental, ¿no? Veo un tumor, ese tumor no sé si estirparlo o no, entonces entro con una pinza, hago una especie de impronta en el tumor, o tal vez lo raspo o voy más lejos, ¿no? O lo corto, no sé, algo así. Pero la cuestión es que obtengo muestra en esta gasa o en este dispositivo. Ya. Luego esto lo meto a un buffer que me permita desprender el ADN
o tal vez alguna célula, no sé, los fundamentos por ahí podrían ser antígeno anticuerpo también, y luego ese líquido, así como sucede en las pruebas de laboratorio, lo convierto en una prueba rápida, ¿no? Que el equipo, el instrumento va a determinar si hay o no presencia de determinados antígenos o ADN, que veremos más adelante cómo se hace con biología molecular, porque también hay Ah, poco de biología molecular, y eso ah, no lo hizo un laboratorista. no, Eso, lo que yo te digo es algo más complejo, donde aparte, bueno, haces un corte grueso de tu taco, lo, lo desparafinas, lo hidratas, destruyes el componente tisular para que te queden solamente células. A esas ya. células les haces un centrifugado para que quede pegado a una lámina y haces un Fulgen, y ese Fulgen lo llevas a la computadora y te permite medir ADN. Es mucho más complejo, no creo que tenga que ver. Ah, mira, y una pregunta, ¿no se desnaturalizó con el formol? No, como te digo, claro, lo que tú tienes, y ya en un corte histológico, lo que tú tienes es eh, proteínas desnaturalizadas. El Pero pese formol, a eso conservan el ADN. claro, Qué hay como interesante. te digo, es ahora, pero hay que ver también, de acuerdo a la forma como hayas fijado el tipo de fijación, también hay un tiempo de degradación del ADN. Por eso es Mm, importante la fijación. ah, ya, ya. Pero como te digo, en este caso, tú cortas, haces un corte grueso con el micrótomo, lo pones en un tubito pequeño, lo desparafinizas así echando silol, alcohol, metiendo y sacando, metiendo y sacando. De Ya. ahí utilizas una pastillita para que destroce las células, quedan los núcleos, un Ah, centrifugado en algo especial para que quede el centrifugado en una lámina, y le aplicas la reacción de Fulgen, y ahí lo pones en un aparato que toma fotografías, y aparte de tomar la fotografía te mide la absorbancia y te va midiendo si hay poliploidía, neoploidía, cuadriploidía. Te mide todo eso en la computadora esta. Es algo muy qué interesante, bonito, pero, interesante. eh, pero por lo que veo no tiene mucho que ver con lo que acabas de Sí, explicar. sí, sí, sí. Estas es otras tecnologías. Sí, pero qué interesante lo que nos comentas, Sedano. Bueno, Eduardo, siempre, siempre trayéndonos información valiosa. Muchas gracias. De Y bueno, nada, Ivonne Martínez nos pregunta, buenas noches, ¿tiene algún ejemplo para genética médica? Sí, vamos a extendernos ahí. Es un tema que debo confesar que no es de mi dominio, pero prometo hacer alguna conversación con una revisión previa al respecto de genética. Eh, Hay unas cosas increíbles en el tema de genética, que dicho de paso, pues es el futuro, ¿no? Es el futuro del laboratorio. Ya estas maneras de hacer laboratorio haciendo pruebas bioquímicas, midiendo enzimas o analitos, o las microscopías buscando un parásito en unas muestras frescas, no sé, pues de heces, de sangre o tal vez de algún líquido, buscando el microorganismo o haciendo diferenciaciones de gérmenes, bacterias, hongos, en unas pruebas bioquímicas. Eso es la medicina de laboratorio antigua, ¿no? Ahora con el ADN, yo he visto en Estados Unidos, en alguna demostración allá, que para buscar parásitos en una muestra de heces, lo que se hace es, por biología molecular, la búsqueda de más de 200 tipos de genes típicos de 200 tipos de parásitos. No se utilizó microscopio, solo se utilizó biología molecular, ¿no? En general, ¿no? En un equipo tamaño de una centrífuga. Increíble. Entonces, y pues te daba el descarte de todos esos 200 y pico parásitos. Entonces, la medicina del laboratorio va a cambiar, fundamentalmente basado en el tema de genética. Pedro Ruiz, te escuchamos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Y qué gusto también poder escuchar que el point of care, las pruebas de point of care están empezando ya a calar un poco más en nuestro medio, especialmente
en nuestros laboratorios. Por mucho tiempo se ha estado haciendo, como bien decías, point of care muchas veces en las unidades críticas sin que el laboratorio intervenga. Y esto por el celo laboratorial, ¿no? O sea, que considerábamos que de repente no se debía decir, cuando al contrario, somos quienes tenemos que ver la parte preanalítica, la posanalítica y propiamente evaluar también la analítica y el control de calidad, porque al final el POC lo que nos está ayudando es a poder favorecer mejor la atención de nuestros pacientes, ¿no? Sobre todo con la rapidez. Y como muy bien lo has visto, pues lo has presentado, o sea, tampoco cualquier prueba que salga rápido no califica como point of care. De verdad que, Arturo, me da mucho gusto poder haber escuchado tu disertación y seguramente que nos vas a regalar y vamos a poder compartir un poco más de lo que es el point of care y sobre todo que nosotros, los tecnólogos médicos, entendamos que esto más bien viene a reforzar nuestro trabajo, ¿no? Y es un campo donde deberíamos explorar mucho más. Exactamente. Muchas gracias, Pedro, por tu palabra y el compromiso de continuar con estas sesiones. Bueno, digamos, eh, contratadas finalmente por Importadora Fabet, que es una empresa que está favoreciendo la difusión de estos conocimientos en los laboratoristas en general. Bueno, entonces agradecerles ya para terminar su participación acá. Esto se está transmitiendo por Facebook también. Y bueno, siempre nosotros en ICL con mucho gusto aceptamos la difusión como una primera columna vertebral de la mejora continua de nuestra profesión, ¿no? Bien, chicos, entonces eso sería todo. Si tienen preguntas, con mucho gusto ya conocen nuestros canales. Si acá también se ofreció un certificado gratuito, entonces ahí está el QR, llenan el formulario y de acuerdo a los datos que están ahí, por supuesto, el correo electrónico o el WhatsApp, se les hace llegar sus certificados, ¿no? Muchas gracias entonces por estar ahí y bueno, invitarlos para la siguiente sesión, probablemente en 2 semanas, bajo el mismo canal, allá a la misma hora. Bueno chicos, entonces nos estamos viendo, muchas gracias y hasta pronto. Gracias por estar ahí.